Habacuc capítulo 3. No se asombre, Habacuc existe en la Biblia. Cuando lo tenga me dice amén. Versículo 17, capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Diga conmigo, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor, te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Señor, gracias porque tú eres digno de adoración y de gloria. Señor, tu palabra, esta es tu palabra. Dios, obra esta mañana, háblanos, ayúdanos, dirígenos, enséñanos. Señor, que tu palabra produzca fruto en mí, dígale. Gracias, Señor. Amén. El título del mensaje esta mañana es ¿qué piensa el Señor de mi reacción? ¿Qué piensa el Señor de mi actitud? ¿Qué piensa el Señor de la forma de responder ante las diferentes situaciones? Y si hay algo que le agrada a Dios de su pueblo, de usted y de mí, de la iglesia, del pueblo de Dios, es ver una reacción correcta ante una situación difícil. Dios se agrada cuando en nosotros, en nuestra vida se presentan situaciones difíciles, pero en donde hay reacciones correctas y agradables a los ojos de Dios. ¿Qué piensa Dios de mi reacción en un evento especial? ¿Sabe? Dios es tan detallista con nosotros que aún nuestros cabellos están contados. Detallista Dios. Dios es detallista en lo que usted y yo vivimos día a día. Y por eso Él se agrada cuando en medio de situaciones difíciles nuestra reacción es buena, es correcta. En el qué hacemos, qué decimos en medio de una situación difícil, qué pensamos, qué le decimos a Dios, cómo son nuestras oraciones delante de Dios, cuál es la actitud que tomamos ante una situación difícil. Porque si hay algo en donde se puede conocer un creyente, es en una situación difícil. Y ese es tiempo en donde la iglesia, siempre he dicho que la iglesia, si hay alguien o si hay, digamos, un pueblo que ha sido probado en este tiempo, ha sido la iglesia. Todo lo que ha sucedido, la iglesia ha sido probada. Lo que ha pasado desde el año 2020 hasta la fecha, si hay un pueblo que ha sido probado es la iglesia. Si hay un pueblo sobre el cual Dios ha tenido puesta su mirada, ha sido en la iglesia. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Cómo está operando la iglesia? Y oro cada día porque mucha gente de la iglesia dejó de congregarse. Mucha gente de la iglesia se escondió. Mucha gente de la iglesia se enfrió. Y sabemos que está más cerca la venida de Cristo. Es donde la iglesia debió haberse activado más. Y Dios está viendo la iglesia. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valor, de dominio propio. Eso predica o eso habla la iglesia en teoría, pero y en la práctica, si hay un evento en donde
podemos entrar a poner en práctica lo que hablamos cada día, es este evento que estamos viviendo. Es este evento que ha vivido la iglesia. Dios está viendo la reacción de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cómo se está moviendo la iglesia? Hace unos años conocí un hombre que trabajaba como escolta. Y en uno de esos eventos a este hombre como escolta le asesinaron al directivo o al protegido. Y cuando ya se iba a tomar la decisión de sacar a este hombre, porque no servía porque le asesinaron al directivo, y él yendo con el directivo no lo protegió por la razón que haya sido. Y cuando ya lo iban a sacar, este hombre decía, denme otra oportunidad de yo mostrar lo que soy como escolta. Pero no había otra oportunidad porque la oportunidad era esa como escolta. Escuche, la oportunidad de la iglesia mostrarse como iglesia es lo que estamos viviendo. No hay otra oportunidad. No esperemos que ya todo el mundo está inmunizado y ahora sí sale la iglesia a orar. No, no funciona así. Yo le doy gracias a Dios por usted y por mí que hemos seguido sirviéndole al Señor a pesar de todas las dificultades, de la realidad que es la pandemia, de la realidad que es el virus, de la realidad que son los muertos. A pesar de todo eso, hemos seguido moviéndonos como iglesia. Dios está esperando, Dios está mirando la reacción de la iglesia, porque la reacción de la iglesia no puede ser palpable en los tiempos de comodidad. En los tiempos de comodidad la reacción de la iglesia no es medible. Usted no puede medir a un ejército en tiempos de paz. Usted mide un ejército y su capacidad en tiempos de guerra. Y usted y yo somos soldados de Cristo. Amén. Usted y yo somos soldados de Cristo. Muchas veces adoptamos una mala actitud ante Dios y decimos, Dios entiende por la situación que yo estoy pasando. Es que yo reacciono así, Dios comprende. Dios entiende a la iglesia que debe cuidarse, que debe ser prudente, que debe ser sensata, porque eso es lo que ha venido hablando la iglesia en su gran mayoría por este largo año y medio casi que llevamos. Dios entiende lo que estamos viviendo. Y quizá eso es cierto, Dios entiende todo. Escuche, pero de la reacción que nosotros tomemos en los eventos depende en gran manera el resultado final de cualquier situación. De la actitud que tomemos depende el resultado final. Dios entiende, pero eso es lo que Dios ha dicho. Dios entiende, pero eso es lo que Dios quiere. Y es importante lo que dice el profeta Habacuc. Aquí en el versículo 17. Habacuc, cuando inicia el libro, y Habacuc le hace preguntas a Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la iniquidad? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué pasa todo esto? Y Dios empieza a hablarle a Habacuc y a mostrarle la razón. Y Habacuc ve que se avecinan situaciones difíciles. Y aunque aún en ese momento él no lo está viviendo, en el versículo 17 hace una declaración de confianza al Señor. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, no es que no esté floreciendo en ese momento, sino que Habacuc dice, en el tiempo que hoy vivo, quizá donde está floreciendo la higuera, donde las vacas están dando su cría, donde hay leche, dice, pero aunque eso no suceda, dice Habacuc, aunque dejara de pasar eso, aunque no floreciera la higuera, ni hubiese frutos en las vides, aunque
Dice, aunque falte el producto del olivo y los labradores, escuche, no den el mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Está diciendo, tengo todo esto, pero aunque vengan situaciones difíciles, mi reacción será la correcta. ¿Cuál es tu reacción en tiempos difíciles? ¿Cuál es tu reacción? Tu reacción es de ofuscarte, de esconderte, de que te falte tu fe. Ser buen creyente en tiempos cómodos es fácil. Cuando todo sale bien es fácil decir, gloria a Dios, aleluya. Es fácil. Para un cristiano es fácil. Es cómo reaccionas en tiempos difíciles, donde las cosas no salen. Y Habacuc está nombrando varias cosas. No está diciendo no, salieron varias y dejó de salir una. Está diciendo que no sale nada, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Está diciendo aunque todo falle. Aunque todo falle, aunque no salga el negocio, aunque no te vaya bien en tu casa, aunque en el trabajo no te vaya bien, aunque en el colegio no te vaya bien, aunque escuche, está diciendo que aún en tiempos muy críticos, Habacuc hace esas preguntas al Señor, pero le contesta, después de Dios haberle hablado de uno en tiempos críticos, dice, es posible que vengan esos tiempos críticos, porque estamos en una vida dinámica. Si todo fuera cómodo, si el ser cristiano fuera una vida cómoda, de relax, de paz, de tranquilidad, de sosiego, pues lo más seguro era que las iglesias estaban llenas. Escuche. En una guerra, rara vez va a haber paz. Porque guerra es un antónimo de la paz. Porque la guerra es pelea, es conflicto, es batalla. Pero Habacuc dice, mire, puede ser que todo eso me falte. Habacuc no estaba diciendo que ya le faltaba, dice, puede ser que todo esto me falte. Puede ser que aún en medio de las circunstancias, porque es que Habacuc veía que se avecinaba un desastre para Judá y para Israel. Se avecinaba la cautividad del pueblo de Judá, se avecinaba, ya Dios le había revelado a Habacuc que venía el ejército de Babilonia sobre ellos. Por el pecado se avecinaban tiempos difíciles. ¿Sabe? Y es interesante ver que Dios hace más de 5 años le dijo a la iglesia, se avecinan tiempos difíciles. Y por mucho tiempo dijimos, amén, Señor, aquí estamos orando, clamando. Señor, ten misericordia, Señor, guarda nuestra casa, guarda nuestra familia, guarda nuestra ciudad, guarda nuestra nación. Pero la palabra era que se avecinaban o que sucederían tiempos difíciles. ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo está reaccionando la iglesia en este tiempo? Porque de una u otra forma toda la iglesia ha sido tocada por este evento. Toda la iglesia usa mascarilla. O sea que eso ya es una afectación al vivir normal cada día. ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo reaccionó en el comienzo? Quizá en este momento ya todo el mundo ha ido acostumbrándose. Pero ¿cómo reaccionó la iglesia? Y este hombre, aunque le hace preguntas a Dios acerca de la situación,
luego entiende lo que Dios le dice. Dios le muestra, le revela, pero Él nos da una enseñanza poderosa para todos aquellos que vivimos de una u otra forma circunstancias difíciles. ¿Sabe? A veces las circunstancias difíciles son tan difíciles que podemos empezar a actuar de manera inapropiada delante de Dios. Podemos empezar a actuar de manera inapropiada. Y esa enseñanza en el versículo 18, el profeta dice, con todo, dice, aunque pase todo esto, aunque sucedan situaciones difíciles, aunque no tenga trabajo, aunque no hayan recursos, aunque el negocio no funcione, aunque quizá mi salud tampoco, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Dice, con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré. ¿Sabe qué es eso? Confianza. En tiempos donde nada resulta, este hombre está diciendo, aunque pase todo eso, con todo yo me alegraré. Escúchame, la iglesia, a pesar de que viva situaciones difíciles, su reacción debe ser buena y agradable delante de Dios. Con todo y eso, las cosas no resulten, aunque las cosas no salgan como queremos que salgan, aunque haya muchas veces pérdida, aunque en los negocios haya pérdida. Este hombre dice, con todo, no importa lo que pase, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, está diciendo, mi reacción no depende de lo que esté pasando, sino que depende del Dios de mi salvación. Depende del Todopoderoso. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Dice, Él es mi fortaleza. Y cuando nosotros entendemos que aunque pasen situaciones difíciles, nuestra fortaleza es Dios. Podemos tener contentamiento en medio de cualquier circunstancia. Está la confianza de Habacuc, que él dice que aunque eso le suceda, con todo eso que pase, con todo eso que suceda, con todos los problemas, con todos los eventos, dice, me alegraré en Jehová. Me alegraré en Dios. Porque es que la alegría no debe provocarla mi entorno, ni la tristeza. Mi entorno, lo que estoy viviendo, lo que me está pasando, la situación de mi casa, de mi vida, de mi familia, no debe ser motivada o no debe ser causante para motivar mi forma de vivir, sino que nuestra confianza esté en el Señor. Nosotros predicamos y hablamos que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo. Nosotros hablamos de cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros hablamos que nuestro Padre es poderoso. Entonces nuestra reacción no debe ser motivada a mal por causa de lo que pase, sino que nuestra confianza en Dios debe permitirnos tener contentamiento, porque usted y yo sabemos que un día nos estaremos delante del Señor y nos gozaremos, dice, y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Dice, ya no habrá llantos y ya no habrá lágrimas. Esas no son fábulas ni fantasías, es una realidad. Es como si usted supiera que mañana, escúcheme lo que le voy a decir, si usted hoy no tuviese trabajo, pero supiera que mañana estuviera el pleno conocimiento que mañana ya le iba a dar un trabajo, buen trabajo. ¿Por qué estar triste hoy si usted sabe que mañana tendrá un buen trabajo? Entonces de eso es que habla el profeta. Yo no me entristeceré por lo que pierda, por lo que no haya, por lo que deje de haber, porque yo me gozaré, con todo eso me gozaré en Jehová.
Mi alegría está puesta en Él. La iglesia, ¿en dónde debe estar el contentamiento de la iglesia? Tu seguridad, tu confianza. Qué importante es aprender esto, estar alegres en todo tiempo. ¿Sabe? Hay gente que se enoja mucho cuando las cosas no le salen. Y hablo de la iglesia. Las cosas no les salen y reaccionan en contra de Dios. Otros reaccionan en contra del servicio para la obra. Otros reaccionan y son unas reacciones que Dios está observando. Dios está observando. David dijo, has examinado mi corazón. Tú has examinado mi corazón. ¿Sabe que Dios examina tu corazón? Dios nos examina. A ver cuál es la reacción. ¿Cuál es mi motivación? Y por eso cuando le sirva al Señor, si mi motivación es financiera, eso no le agrada a Dios. Si la motivación para servirle al Señor es un interés, por eso en 2 de Corintios dice, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Mire que Dios habla o Dios ve cómo está tu corazón en toda circunstancia. Cómo está la iglesia reaccionando ante eventos difíciles, ante situaciones que pasan, ante negocios que no salen, ante emprendimientos que no salen, ante situaciones duras. ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo está reaccionando la iglesia? Y hay muchos que solo son alegres cuando son bendecidos. Y la alegría no es estarse riendo, sino es tener paz, tener descanso, la confianza. Eso es la bienaventuranza de un hombre o una mujer de Dios. Es estar confiado, es estar seguro que aunque las cosas hoy no salieron, mi confianza es en Dios. Y sé que aunque no me salga esto, me va a servir para bien. Cuando yo pienso y digo, esto no me salió, y es lo que Habacuc está diciendo, no importa que no salga, con todo yo me alegraré, porque mi confianza es que me va a servir para bien, que algo bueno está haciendo el Señor allí con eso. Filipenses 4:11. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipos, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sabe? ¿Sabe cómo deben reaccionar los hijos y las hijas de Dios? Pablo dice, porque la iglesia de Filipos le está mandando recursos. Y él le dice, no, es bueno que hayan tenido cuidado de mí, me gusta, pero yo no digo eso porque tenga escasez. O sea, el apóstol Pablo en ese momento dice, yo no tengo escasez, algo parecido a lo que está diciendo Habacuc. Pero dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Escúchame, ¿tú te contentas cualquiera sea tu situación? ¿Tienes paz? ¿Tienes contentamiento? ¿O hay raíz de amargura por cosas que no salen? Hay personas que anidan raíz de amargura. Personas en la iglesia que dice que se amargan porque las cosas no salen, no funcionan.
y empiezan a tener una reacción en contra de Dios. Dios, ¿y usted por qué no me ayuda? Y entonces el enemigo te manda a otros que te digan, ¿y eso que usted es creyente? ¿Y eso que usted es cristiano? Y mire cómo le va. Mire que tiene, mire que no tiene, mire que esto, mire que lo otro. El apóstol Pablo dice, amén por la bendición que me están dando, pero no lo digo por eso, porque yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea que mi situación. Sé vivir humildemente, dice en el versículo 12. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy que enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué importante es eso para la iglesia. Qué importante es que la iglesia aprenda a reaccionar correctamente en cualquier evento. Escúcheme. En el mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús. Pero, ¿cuál es la reacción de la iglesia cuando las cosas no van bien? ¿Cuál es la actitud cuando las cosas no salen? ¿Qué enseñanza tan poderosa nos da aquí Dios a través del apóstol Pablo? Ustedes me van a dar, le dice el apóstol Pablo, está bien, pero he aprendido a contentarme. Hoy Dios te dice, ten contentamiento. Ten contentamiento, no vivas una vida de tristeza, una vida de aburrimiento, como que, no, yo para qué estoy aquí, hay gente que habla así, no, yo para qué estoy aquí, nada me sale, nadie me quiere, todos me odian. Eso me va mal por todos lados, dice la gente. Escuche, este hombre, el apóstol Pablo, él dice que sufrió naufragios como ninguno. Este hombre dice que recibió azotes como ninguno de los apóstoles. Este hombre que fue apedreado y muerto, este hombre que fue maltratado, dice, yo he aprendido ¿a qué? A contentarme. La Biblia lo presenta preso y cantando. Dice que sangraban su espalda, le habían dado de azote, lo habían torturado, lo tenían preso con grillos, con cadena en los pies. Y la Biblia lo presenta cantando y adorando al Señor. Verdaderamente Pablo aprendió a tener ¿qué? Contentamiento. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? ¿Cuál es tu reacción ante situaciones especiales? Aprendió a vivir cualquiera fuera su situación. Lo que dice Habacuc, con todo lo que pase, yo me alegraré en Jehová. Y Pablo dice, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación en contentamiento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, que la iglesia puede ser que pase tiempos difíciles, pero habrá tiempos de abundancia para la iglesia. Habrá tiempos de abundancia para la iglesia. ¿Sabe? Hay quienes se amargan en situaciones difíciles. Y se amargan y no pueden, y se apartan del Señor y no conciben de que yo siendo hijo de Dios, ¿cómo me va a ir así? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sabe? Esaú en un tiempo de dificultad, en un tiempo de hambre, desechó la bendición. Su reacción fue inapropiada, una reacción de menosprecio por la bendición de Dios. Una reacción de menosprecio por la promesa de Dios. En medio del hambre, Esaú tuvo en poco ser primogénito. En medio del hambre, Esaú, escuche, quizá en este tiempo ser primogénito no llama tanto la atención como en ese tiempo. Pero en ese tiempo el primogénito, la promesa era que heredaría todo. Todas las bendiciones principales eran para el primogénito. Pero Esaú en ese momento tenía hambre. Esaú dijo, no, qué primogenitura ni qué nada, tengo esa hambre. ¿Sabe? Que una mala reacción hace que las bendiciones sean cortadas. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. No depende, escúchame, el que tú y yo seamos creyentes no depende de lo que tengamos, sino de lo que seamos, de lo que confiemos en el Señor. No debe movernos a nosotros lo que hay alrededor, eso no debe movernos. Es más, escúcheme, es tan, digámoslo, falta de valor eso, que el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso viene por añadidura. Imagínense, es tan, digámoslo así, si usted me permite decirlo, es tan inoficioso para entrar al reino de los cielos, que el Señor dice que es añadidura. Pero a veces nos preocupamos demasiado por las añadiduras. Todo lo que sea lo material es añadidura. Pero Dios tiene cuidado de todo eso. Dios se agrada cuando usted y yo somos bendecidos. Dios quiere una iglesia en abundancia, en bendición. Pero que esa no sea mi motivación. Que ese no sea lo que provoca una buena reacción, el tener cosas de este mundo. No, el apóstol Pablo dice, yo he aprendido. O sea que escúchame, iglesia, hay necesidad de aprender. Aquí el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir, cualquiera sea mi situación. Escúchame tú que me estás escuchando, que me estás viendo. Tienes que aprender a vivir como un creyente. La Biblia dice que no vivimos por vista, sino por fe. Aunque las cosas no salgan, aunque las uvas no den, aunque las ovejas no den, aunque las vacas no den, dijo Habacuc. Y el apóstol Pablo dice, aprendió a vivir. La iglesia debe aprender a vivir en todo tiempo, cualquiera sea la situación. Debemos aprender a vivir. Esaú lo perdió todo por no aprender a vivir. Porque en medio de un hambre muy fuerte, dijo, o más bien menospreció la bendición. Mucha gente en tiempos difíciles menosprecia la bendición. Termina diciendo, no, eso no es para mí, yo no me importa, yo ya me desvío por acá y pierde su bendición. Este hombre por hambre le vendió a Jacob su primogenitura. Y la Biblia dice que después lloró amargamente, pero ya no había tiempo. Como dicen por ahí, no había tiempo de llorar. Dios está atento a la reacción de la iglesia.
Aquellos que en medio de las dificultades no pierden el gozo de la salvación, escúchame, siempre serán recompensados. Siempre serán recompensados. Salmo 125. El Salmo 125 dice el primer versículo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Permanece cuándo? Para siempre. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios es fiel. Y Dios, a todo aquel que reacciona correctamente en situaciones difíciles, escuche, le está garantizada la victoria, le está garantizada la recompensa. No es fácil reaccionar bien en medio de situaciones difíciles, pero la promesa es para los que confían. La promesa es para los que confían. ¿Sabe? Es interesante, pero cuando uno aborda un avión, nunca dice: muéstreme la ficha técnica de este avión. O cuando usted monta un vehículo particular, intermunicipal, usted no llega y dice: muéstreme la ficha técnica de este bus. Yo quiero ver cuánta ruta, cuánto kilometraje tiene este bus. Muéstreme cuál es la tripulación, el piloto de este avión, qué experiencia tiene. Nunca uno dice eso. Pero uno se sube en el vehículo confiado y le entrega su vida al conductor. Y se monta uno en el avión confiado. Uno no pregunta: ¿está tanqueado el avión? Uno no dice: ¿este piloto tiene experiencia? Uno no dice: ¿este avión es viejo o es nuevo? ¿Tiene capacidad o no tiene capacidad? Uno se va montando. O usted coge un carro para Cali y usted ni siquiera sabe si ese conductor tiene licencia de conducción, si es real o no es real. Escuche, peor aún, usted ni siquiera sabe si el conductor va borracho o no. Pero usted se monta ahí en ese vehículo. ¿Sabe? Y los creyentes que hemos puesto nuestra vida en las manos de Cristo, ¿por qué no reaccionamos correctamente? Sabiendo que en Cristo tenemos plena confianza. Escúchame, que Él nos guiará por el camino correcto, que a pesar de que hayan circunstancias difíciles, estamos bajo el cuidado del Señor, que a pesar de que hayan situaciones complejas, estamos bajo el cuidado del Señor. La confianza en el Señor deja ver mi conocimiento que tengo acerca de Él. Por eso Pablo dijo: he aprendido a vivir. El que me sostiene es Dios. El que me sostiene es el Señor. El que me guarda es el Señor. El que me guía es el Señor. He aprendido a vivir y la iglesia debe aprender a vivir para saber reaccionar. Escúchame, la iglesia debe aprender a vivir para saber reaccionar correctamente, porque Dios vive atento a cuál es la reacción de la iglesia. ¿Cuál es tu reacción en medio de circunstancias difíciles? ¿Cuál es tu reacción? El apóstol Pablo dice: sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Dios está atento a nuestra reacción en toda circunstancia, pero en las reacciones, escúcheme, en las circunstancias difíciles es donde más tiende la iglesia a reaccionar mal. Aprendamos a reaccionar correctamente, confiados en que el Señor nos guardará, confiados en que el Señor nos ayudará, confiados en que el resultado será de bendición y de victoria. Así como dijo el profeta Habacuc: ¿por qué usted y yo no decir: con todo yo me alegraré en Jehová? Señor, te damos gracias, Dios. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, amado Dios,
Es tu misericordia